¿Qué tal? Muy buen día. Hoy trataremos acerca de las masas cremosas. Como bien sabemos, en el rubro de la pastelería tenemos diversos productos y estos se clasifican de acuerdo a las masas con las cuales han sido elaboradas. Los tipos de masas dentro de la pastelería son las masas cremosas, líquidas, aireadas, quebradas, hojaldre, fermentadas. Hoy nos centraremos dentro de lo que son las masas cremosas. Estas masas se caracterizan por tener en su contenido un alto porcentaje de materia grasa y azúcar. Es por ello que con estas preparaciones encontramos a lo que son los queques en sus diversos sabores, magdalenas, cupcakes, entre otros. Si queremos definir lo que es un queque, tendríamos que decir que la palabra queque deriva de la palabra inglesa cake, que en este caso es un producto que se obtiene del cremado de grasas, azúcar y yemas, formando una consistencia cremosa media blanquecina. Es por ello que de ahí deriva la palabra masas cremadas o masas cremosas. Bueno, teniendo esta primera parte, luego se tendrán que intercalar los insumos líquidos con sólidos. Líquidos pueden ser leche, jugo de naranja, yogur o el sabor que uno desee dar a los queques. Y los sólidos, en este caso, vienen a ser los productos como la harina, sal, maicena, algunas harinas sucedáneas, polvo de hornear, bicarbonato, cocoa, leche en polvo, entre otros. A la final obtenemos un producto de una consistencia sólida, pero que se caracteriza también mucho por su suavidad después del horneado. Cuando hablamos de los queques, y que son productos de pastas cremosas, suelen tener algunas alteraciones de acuerdo a los productos o insumos que utilizamos. Uno de ellos es el azúcar. Cuando tenemos un exceso de azúcar, vamos a tener un efecto en el queque de una estructura gruesa y abierta, o el producto puede colapsar con mucho volumen. Ha pasado algunas veces que en mi receta me he pasado de azúcar y veo que el queque en el horno comienza a subir, tanto así que se tiende a salir por los bordes del molde del queque, o incluso tiende a formar un agujero en el centro del queque, como podemos apreciar en la imagen de la izquierda. Es un producto colapsado. El exceso del polvo de hornear también causa que en la superficie del queque se puedan apreciar unas capas blanquecinas y el momento de saborearlo pues altera el sabor en el paladar. El exceso de líquidos hace que la masa tienda a caerse, quiere decir que no coja cuerpo, y también va a provocar algunas rajaduras, como podemos observar en esta imagen dentro de nuestra preparación de los queques. El exceso de harina, al contrario, provoca que este producto sea un poco seco y a la vez también resquebradizo. Y el exceso de grasa hace que el producto pueda tener demasiada suavidad, tanto así que tiende a desboronarse al momento de cortar. Estos son algunos efectos que causan el exceso de algunos insumos al momento de preparar queques o productos de masas cremosas. Uno de los puntos críticos de control para también obtener un producto de calidad viene a ser el horneado. Para ello tenemos que definir qué cosa es el horneado. El horneado es el acto mediante el cual se introduce cualquier preparación al horno para cocinarlo a una determinada temperatura y tiempo de cocción. Recuerden, en el horneado vamos a tener dos intervinientes, la temperatura y el tiempo de cocción, que tenemos que tenerlos muy en cuenta al momento de realizar este proceso. Algunas recomendaciones para el horneado es que no debes de abrir el horno durante la primera media hora del cocimiento del queque, ya que este puede bajarse o puede colapsar hacia el centro. Hay que dejar que el horno, en este caso hay que dejar el horno abierto cuando se ha terminado de hornear para evitar que este se pique. Muchas veces cuando no es de un buen material, al dejar el horno cerrado, la misma temperatura hace que la lata del horno de cocina sobre todo tiendan a agujerearse o a picarse. Siempre tenemos que precalentar el horno 10 minutos antes o media hora antes de hornear cualquier preparación.
y la cocción, en este caso lenta o rápida de cualquier producto, y la calidad de horneo dependerá de la ubicación en las rejillas indicadas. Si bien sabemos, los queques tienen que hornearse en una postura media de la rejilla. Cada producto tiene una determinada posición dentro del horno. Es bueno también saber cuáles son los parámetros de temperatura en forma cualitativa y cuantitativa. Para poder hornear debemos saber elegir las temperaturas adecuadas y las siguientes tablas nos ayudan a decidir. Tenemos una temperatura muy suave que se requiere de 120 grados centígrados, una temperatura suave 150 grados centígrados, una temperatura suave moderada 160 grados centígrados, una temperatura moderada 180 grados centígrados, una temperatura caliente moderada 190 grados centígrados, una temperatura caliente, estamos hablando de 200 grados centígrados, y una temperatura muy caliente de 230 grados centígrados. En muchas cocinas suelen tener la descripción cualitativa de caliente, muy caliente e intermedio, y en otras sí nos marcan los grados centígrados. Es bueno conocerlos para poder calcular y en este caso saber en qué temperatura debemos de hornear. Si hablamos de temperaturas, tenemos que conocer qué productos se hornean y a qué temperatura. En este caso, en 121 grados centígrados es una temperatura ideal para poder hornear pasteles de pasta choux. Es una pasta francesa, con las cuales pues se tienden a hacer algunos postres como las lionesas. En 140 grados centígrados podemos hornear en especial algunos merengues y secar algunas pastas quebradas. En este caso, los suspiros, ideal la temperatura de 140 grados. O para secar algunas pastas como pueden ser las hojarascas o tartaletas, donde muchas veces se sirven algunos entremeses. 163 grados es especial para glasear las frutas. Muchas veces las frutas confitadas se tienden a glasear en esa temperatura. 170 grados utilizaremos ideal para hornear nuestros productos que estamos hablando en nuestra sesión de hoy, que son los productos de masas cremosas. Quiere decir que en 170 grados yo podré hornear lo que son queques, cupcakes, magdalenas, entre otros. 180 grados me servirá para poder hornear lo que son algunos bizcochuelos o masas espumosas o agriadas. En 204 grados hornearemos lo que son todos los productos que tengan masas fermentadas, y en 246 hornearemos el producto de hojaldre, como las 1000 hojas y entre otras. Recordemos que el horneado también va a variar de acuerdo a la cantidad de masa. Cuando presentamos algunas masas, en este caso de mayor cantidad, el tiempo de horneado va a subir y la temperatura va a disminuir. Pero cuando introducimos, en este caso, masas de menor cantidad, el tiempo de horneado va a disminuir y la temperatura va a subir. Entonces tenemos que tener también muy en cuenta cuánto de masa estoy introduciendo al horno, la capacidad del horno y las temperaturas para poder hornear. Si hablábamos anteriormente de algunos insumos que podían causar algún efecto cuando tendríamos a adicionar en excesos estos insumos, ahora también tendremos algunos efectos cuando no se maneja muy bien el tema del horneado. Cuando presentamos un horno muy caliente, en este caso el efecto va a producir un queque con poco volumen y la parte superior en forma de coliflor, como podemos observar en esta imagen, tiende a formar una punta y a rajarse en los costados de la corteza. Cuando el horno está muy frío, la estructura interna queda abierta, con pequeños alvéolos, como podríamos decir, con un hueco de aire. Y en este caso también tiende a tener una corteza gruesa, en mucho volumen y tendencia también a colapsar por la falta de la cocción. El tiempo de horneado muy corto, en este caso, tiende a tener un producto colapsado y mala cocción interna. Puede ser que el queque se tienda a sentar y la parte de abajo salga algo como medio crudo y pues en la parte de encima algo blanquecino. El tiempo de horneado muy largo, al contrario, hace que el producto sea encogido. O sea, ¿te ha pasado que algunas veces cuando has desmoldado el queque te sale como una cintura, o el queque se reduce del tema en proporción al tamaño del molde? Esto pasa cuando dejamos mucho tiempo en el horneado. Incluso cuando el queque ya está, se recomendaría sacarlo y dejarlo enfriar en un lugar donde no se encuentren corrientes de aire.
Muchas veces apagamos el horno y dejamos el queque dentro del horno, lo que hace que este queque se reduzca y forme esa cintura muy particular. Cuando tenemos un batido muy sólido con muy poca aireación o batido muy flojo, lo que causa en el horneado es que la corteza superior se forme en una manera de coliflor y se raje la corteza. El producto va a salir muy sólido y también se puede en este caso pasar por una cocción insuficiente. ¿Y qué es lo que necesitamos para poder elaborar estos productos? Bueno, les dejo una receta para poder tener un producto de masa cremosa, en este caso un queque. Harina, maicena, margarina, aceite, huevos, azúcar, leche, polvo de hornear y caramelina. Con esto aprenderemos a elaborar un queque marmoleado. Más adelante les voy a adjuntar el video de la preparación. Para un queque de chocolate tendremos que es también lo que es harina, cocoa, azúcar, bicarbonato, sal, polvo de hornear, leche, vinagre, aceite, huevos y entre otros. Tenemos que tener en casa un horno, una balanza gramera, una mesa de trabajo, una batidora, depósitos de aluminio, espátulas de goma, jarra medidora, moldes para queques y algunas latas galvanizadas para nuestro horneado. Dentro de nuestro flujo vamos a tener primero la recepción de la materia prima. Tenemos que saber que todos nuestros materia prima y productos que están ingresando tienen que ser de buena calidad y tienen que tener un registro sanitario que me garantice la inocuidad de los mismos. Procederemos a la formulación, que viene a ser en este caso el pesado de cada uno de los ingredientes. Como bien sabemos, en los productos de masas cremosas, lo primero que tenemos que hacer es cremar la margarina, yemas y azúcar hasta obtener como una crema o una pomada media blanquecina y haya triplicado su volumen. Luego mezclaremos los insumos sólidos con líquidos intercalados. En este caso, la harina será en 3 partes y los líquidos en 2 partes, iniciando siempre con los insumos sólidos. Primero harina, leche, terminamos con harina. Recuerden que todos los insumos sólidos tienen que ser previamente mezclados y cernidos, sólidos pulverizados, en el caso de que sea el polvo de hornear, la maicena, la harina, entre otros. Luego mezclaremos esta preparación en la batidora y vamos a acondicionarla también mezclándolo con lo que son las claras a punto de nieve. Las claras a punto de nieve me sirven para poder dar la esponjosidad al producto. Mezclaremos en forma envolvente y pasaremos a acondicionarlo en los moldes previamente engrasados y también forrados con papel manteca. El horneado será de 170 grados centígrados por 45 minutos. Enfriaremos el queque en un lugar donde no existan corrientes de aire y luego procederemos ya a empacar. Dentro de los resultados tendremos que ver cuánto es lo que nos ha salido y calcular nuestra hoja de costos para poder saber a cuánto los vamos a vender. Tendremos que analizar el color, sabor, olor y apariencia de cada uno de los productos que hemos elaborado. Asimismo, también como tarea podrán presentar sus conclusiones y sus discusiones. Espero que haya quedado claro y cualquier consulta lo podemos resolver a través del grupo de WhatsApp. Esto es todo por ahora y ahora sí pasamos a nuestro grupo de WhatsApp para poder hacer las preguntas correspondientes.